Saludos, les habla su profesora Daisy Lisset Barrios Torres y vamos a compartir la tercera clase sobre inteligencia artificial y el impacto en la educación. Específicamente vamos a estar viendo qué es la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial basada en reglas, qué es la inteligencia artificial generativa, sus aplicaciones, los prompts y las recomendaciones que se deben considerar al momento de elaborar los prompts. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial se refiere simplemente a la capacidad que se ha venido desarrollando de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren que sean realizadas por los seres humanos o por la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un campo multidisciplinario donde convergen la informática, la matemática, la estadística y la neurociencia para desarrollar sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información, identificando patrones y adaptándose a nuevas situaciones. Eso lo hace a través de los algoritmos y de los datos, que es lo que le permite enriquecer y formalizar la información que va a dar como resultado, ¿verdad? Entonces, esos datos van a ser esenciales, así como los algoritmos que se crean para dar las respuestas por parte de la inteligencia artificial. Entonces, podemos entender que la inteligencia artificial requiere de unos conceptos esenciales, como son los algoritmos, los algoritmos se refiere a las instrucciones o las reglas que se generan dentro de las máquinas para resolver los problemas, los planteamientos, las tareas que nosotros les solicitamos, ¿verdad? El algoritmo es la base fundamental del funcionamiento de la inteligencia artificial. Otro elemento importantísimo son los datos. Entonces, a medida que nosotros interactuemos con la inteligencia artificial y le entreguemos datos, información, eso va a permitir que los resultados sean cada vez más precisos, más eficientes, porque al tener mayor datos, ella tiene mayores posibilidades de dar respuestas más concretas. Otro elemento importante es el aprendizaje automático o machine learning, que se refiere a una rama de la inteligencia artificial donde las máquinas aprenden con los datos en lugar de ser programados. A medida que tengan más datos, ellos tienen la capacidad de dar una respuesta. También tenemos las redes neuronales que están inspiradas en el funcionamiento del cerebro y obviamente son modelos matemáticos que lo que permiten es la conexión como las neuronas a través de diferentes patrones complejos. El procesamiento del lenguaje natural, llamado PLN, es la capacidad que tienen las máquinas para entender y generar el lenguaje humano como tal cual como un ser humano. ¿Okay? Entonces, dentro de los tipos de inteligencia artificial podemos hablar de la funcionalidad, de las capacidades y de las aplicaciones. Específicamente, cuando inició todo el proceso del desarrollo de la inteligencia artificial, se utilizaba lo que se llamaba las máquinas reactivas, que esta inteligencia artificial no tiene capacidad de memoria en su momento, cuando fue creado, ¿verdad?
y no tiene la capacidad tampoco de aprender de esas decisiones o de esas acciones que se tomaban en el pasado. Un ejemplo muy claro fue una máquina desarrollada por la IBM llamada la Deep Blue, que fue muy impactante la actividad que se hizo con esta máquina y un jugador famoso de ajedrez donde la máquina le ganó al jugador porque, bueno, simple y llanamente tenía la posibilidad de conocer los diferentes tipos de jugadas y fueron cargadas en esa máquina, ¿verdad? Eh, por supuesto, eso no hacía que tuviera la capacidad de recordar la jugada, sino que simple y llanamente estaba programada para realizar eh, ese tipo de jugada, ¿no? Cada turno era una decisión completamente nueva. ¿Okay? Entonces, así era el funcionamiento de esa máquina. Otro elemento es la teoría limitada, que al incorporar la memoria, pues esa inteligencia artificial usa información pasada para la toma de decisiones. Un elemento importante lo encontramos en los Google Maps, donde con la información que se tiene, ella permite utilizar las referencias para dar recomendaciones de rutas, de tráfico o de destinos frecuentes, ¿verdad? Que normalmente o muchos de nosotros se utiliza el Google Maps para llegar a una dirección y hacer la recomendación de cuáles serían los accesos más efectivos para llegar a ese lugar, ¿no? Otro elemento sería la teoría de la mente, que es la inteligencia artificial que sigue en desarrollo, es la que está en constante desarrollo, con el objeto de tener una comprensión más profunda de cómo funciona el pensamiento o la mente humana. Eh, por ejemplo, podríamos imaginarnos un robot, un asistente de, totalmente computarizado, ¿verdad? Que nos permita entender nuestras palabras, nuestras facciones, nuestro tono de voz y en base a eso, pues, poder realizar actividades. Por ejemplo, pudiese reconocer cuando el tono de voz es triste o es de molestia y hacernos eh, algún tipo de interacción, bueno, para tratar de mejorar esa emoción que tiene la persona, pero obviamente eso todavía no está visualizado, no está actualmente. Y la inteligencia artificial autoconsciente, bueno, pues eso sería como el futuro, ¿verdad? Que pudiese entender perfectamente y evocar esas emociones humanas y convertirlas como en propias, como una máquina. Y por supuesto eso es totalmente hipotético. Eh, es como pudiésemos imaginar una inteligencia artificial con conciencia propia, ¿no? Mucho hemos visto en las películas de ciencia ficción ese tipo de propuestas, pero actualmente no se han desarrollado. Entonces, ese sería la inteligencia artificial autoconsciente. Con relación a las capacidades, pues tendríamos que mencionar la ANI o la inteligencia artificial que responde a tareas programadas definidas de forma controlada o estrecha. Esta inteligencia artificial tiene una combinación de memoria limitada y reactiva. ¿Ok? Entonces, básicamente pudiésemos considerar los ejemplos de cuando se colocan filtros en el correo electrónico para identificar lo que son los correos spam o correos basura, ¿no? De esa forma. Está diseñado para identificar y bloquear para que esos correos no se incorporen en nuestros correos eh, que recibimos con regularidad. ¿Okay? La mayoría de las IA que usamos hoy en día entran dentro de esta categoría, como por ejemplo las personas que utilizan con regularidad los asistentes de tareas como Siri o Alexa,
o las recomendaciones que a veces hace Netflix o, por ejemplo, Amazon para hacer recomendaciones en base a las películas vistas. ¿Qué recomendación pudiese ser de una nueva película o un nuevo producto que la persona esté interesada en comprar? Con relación a la inteligencia artificial general, esta inteligencia artificial es capaz de enseñar, de aprender, de entender y de rendir como un humano. Entonces, vamos a imaginarnos por un momento, sobre todo las mujeres, que podamos tener un asistente doméstico que realmente ella pueda realizar las labores como cocinar, limpiar, reparar electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin necesidad de programarlo, sino que sea ya dentro de su rutina. Eso sería algo realmente maravilloso. La inteligencia artificial ASI, ¿verdad? Que esta inteligencia se refiere a realizar tareas que pueden inclusive desarrollarlas mejor que la de los humanos, ¿ok? Pero eso todavía hoy en día no existe y eso está no está en el mundo real, pues está en el mundo de la ciencia ficción. Entonces, este tipo de inteligencia artificial pues nos permitiría de repente en tiempos muy breves poder analizar grandes cantidades de informaciones complejas y poder dar respuestas muchísimo más rápidas que las que pudiese tal vez hacer un humano. Imagínense eso en el caso de investigaciones científicas, sería de repente un elemento muy importante. ¿Okay? Y con relación a las aplicaciones, bueno, actualmente la mayoría de las aplicaciones que se utilizan en la inteligencia artificial son del tipo ANI, diseñadas para tareas concretas. Como mencioné anteriormente, podemos mencionar todo lo que son los asistentes de voz como Siri, Alexa, Cortana o el el asistente de Google. También podemos mencionar los sistemas de recomendación de Netflix o de Amazon o de Spotify o de YouTube, donde en base a a las preferencias que uno tiene, bien sea de películas, de compras, de música, pues ella te hace una recomendación y te la presenta. También hablamos de los filtros de spam y recientemente lo que se ha venido realizando, como son los reconocimientos faciales. Actualmente hay muchas empresas, por ejemplo, en el caso de Petróleos de Venezuela, donde se hace un reconocimiento facial y ya no hace falta el carnet para dar acceso a las diferentes opciones de puertas, salones, etcétera, sino que simple y llanamente con tú colocar tu cara frente a una pantalla, ella hace el reconocimiento facial y da el acceso. Bien, con relación a la inteligencia artificial basada en reglas, como ya dijimos, los algoritmos, que es lo que es uno de los elementos esenciales de la inteligencia artificial, es este tipo que requiere reglas de sí entonces para tomar decisiones y hacer las diferentes propuestas. Podemos mencionar aquí lo que son las redes neuronales, considerando que no obedece tanto a lo que sería una inteligencia artificial basada en reglas, porque las redes neuronales tienen otro tipo de principios para desarrollarlo. ¿Ok? Después tenemos lo que son los sistemas expertos, que fueron muy utilizados en los años 80, donde a través de elementos de inteligencia artificial y algoritmos se podía, por ejemplo, a través de un sistema determinar algún tipo de fallas de manera recurrente y eh, avisar, pues dar la alerta sobre esa situación. Eso es lo que se llamaba anteriormente o se sigue llamando los sistemas de expertos. Después tenemos los sistemas de recomendación, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que son algoritmos que identifican las preferencias y hacen recomendaciones, ¿verdad? Como en el caso de Amazon o de Netflix o cualquier otro.
y los procesamientos del lenguaje natural que nos permiten comprender e interpretar ese lenguaje humano y hacer interacción con órdenes completamente determinadas, ¿no? Un ejemplo con el cual nosotros estamos interactuando con bastante frecuencia ahora son los chatbots de atención al cliente, por ejemplo, como lo tenemos en CanTV, en Digitel y con los bancos, en los cuales tú interactúas con ese chatbot, ella te ofrece una cantidad de opciones de acuerdo a lo que son las consultas típicas y puedes solventar una situación de manera inmediata a través de este tipo de inteligencia. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de lo que se refiere a la inteligencia artificial generativa. Es la inteligencia artificial que crea contenido original basándose en patrones aprendidos. Su conocimiento es crucial para aprovechar oportunidades laborales y aumentar la productividad. Entonces, aquí lo importante es que esta tecnología se basa en algoritmos que analizan grandes volúmenes de información para aprender y replicar estilos, estructuras y formatos. Su capacidad para producir contenido único lo convierte en una herramienta poderosa en campos como la educación, el diseño y las comunicaciones. Entonces, la inteligencia artificial generativa genera un contenido original utilizando modelos avanzados para crear textos, imágenes y mucho más. No es solamente a nivel de texto. La inteligencia artificial generativa podemos realizar, dependiendo de los requerimientos que nosotros le hagamos, ella nos puede dar respuestas de diferentes formas. ¿Ok? Otro elemento importante es que es utilizado en muchísimas industrias. Por ejemplo, actualmente se está utilizando mucho en la publicidad, en la medicina, con el análisis de diagnósticos de imágenes, puede dar información muy concreta con relación a diagnósticos o propuestas de soluciones, de tratamientos, etcétera. Y en educación ha sido un elemento realmente importante. Ofrece innovación, ¿verdad? Y ayuda a desarrollar nuevas ideas. Lo que hay un elemento importante aquí que hay que considerar es la ética, porque muchas veces con la idea de dar una respuesta, a veces la misma inteligencia artificial generativa da información que no es veraz, que no es real, que puede ser inclusive falsa y que nosotros como usuarios de esta herramienta debemos estar alertas para no replicar esa información y hacer los correctivos. Eso es muy importante cuando estamos utilizando la inteligencia artificial generativa. Un elemento esencial para el uso de la inteligencia artificial generativa son los prompts. ¿Qué es un prompt? Es simple y llanamente la instrucción, la pregunta, el cuestionamiento que le estamos haciendo a la inteligencia artificial para generar una respuesta en base a, bueno, a toda la información que tiene esa inteligencia artificial, ¿verdad? Es un modelo de lenguaje de GPT y el prompt nos permite eh, construir de una manera concreta y coherente la respuesta y los resultados que vamos a obtener. Entonces, es muy importante la creación y las consideraciones que tenemos que tener con el prompt para que la respuesta o los resultados que vamos a obtener por parte de la inteligencia artificial generativa sea lo más efectivo, lo más coherente y real posible. Entonces, es muy importante que con un buen prompt, es decir, con una buena elaboración, con concreción de lo que queremos, vamos a obtener unos resultados realmente significativos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos tener presentes cuando vamos a elaborar un prompt?
Bueno, primero que la instrucción, ¿verdad? Debe ser una instrucción con una directriz concreta. Debemos proporcionarle a la inteligencia artificial, cualquiera de los elementos de inteligencia artificial que vayamos a utilizar, debemos ser concretos, debe ser claro, específico. Debemos incluir verbos de acción como ejecutar, organizar, programar, etcétera, lo que vayamos a necesitar, ¿no? Y debemos ser lo más concretos posible, tratar de evitar información que pueda generar ambigüedad, ¿verdad? Otro elemento importante es el contexto, es decir, tenemos que darle un marco de referencia. Si yo voy a hacer un prompt, yo debo indicarle, por ejemplo, el prompt, quiero que me facilites la información de los objetivos para los oficiales de infantería del Ejército Bolivariano de Venezuela en relación a facilidades de tal o cual elemento. Entonces, mientras más concreción y contexto le demos al prompt, las respuestas van a ser más efectivas. Si para eso necesitamos incorporarle algún tipo de antecedente, de definición, de manera que ella, la inteligencia artificial, pueda hacer su proceso de búsqueda de manera más concreta, pues la respuesta que vamos a obtener va a ser más efectiva. ¿Ok? Otro elemento importante son los datos de entrada. Si nosotros podemos colocar ejemplos, si podemos proporcionar información más concreta con relación a textos, listas, si tenemos algún elemento que nos permita, una ley, un elemento que nos permita concretar, pues mientras seamos más precisos y relevantes, pues el resultado que vamos a obtener va a ser de la misma calidad. Y también es importante que le indiquemos al prompt, en el prompt, indiquemos cómo queremos que esa respuesta sea dada. Es decir, nosotros queremos que esa información nos las plasme en forma de un listado, en forma de un esquema, en forma de un cuadro sinóptico, en forma de un mapa mental, o queremos que sea simple y llanamente un ensayo, un resumen. Entonces, esos elementos son importantes para que la respuesta sea lo más efectiva posible de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, recuerden que la inteligencia artificial es simple y llanamente una herramienta que nos va a permitir a nosotros ser mucho más efectivos, utilizar el tiempo de manera más efectiva para lo que realmente los seres humanos necesitamos aprovechar. En el caso de la educación, es muy importante que nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial para facilitarnos, por ejemplo, estrategias que vamos a utilizar en un proceso de formación o ayudarnos a redactar de una manera más específica los objetivos para que sean con elementos medibles, con más concreción, nos puede ayudar a diseñar las pruebas para evaluar esos objetivos de una manera más concreta, de una manera más creativa, ¿verdad? Y esos son los elementos donde la inteligencia artificial son importantes, pero recuerden que el conocimiento y el saber del docente simple y llanamente no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, sino que simplemente va a ser de enriquecimiento. Entonces pudiésemos mencionar, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido hasta ahorita con la inteligencia artificial, unos elementos que son importantes considerar que impactan en la educación, bien sea en la educación superior o a cualquier nivel. Uno es que la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Definitivamente está generando un cambio trascendental y transformador en la manera como nosotros los docentes ahora vamos a realizar nuestras actividades diarias. Nosotros necesitamos como docentes adaptarnos a estas nuevas herramientas. Debemos ser conscientes de la importancia de lo que es el aprendizaje y la formación de manera continua y permanente
con todas estas herramientas de vanguardia, conocerlas y ponerlas en funcionamiento. ¿Ok? Bueno, obviamente eso implica un cambio de mentalidad donde nosotros los docentes tenemos que estar completamente abiertos y dispuestos a explorar y experimentar todas estas nuevas tecnologías y irlos complementando o sustituyendo por lo que han sido hasta ahorita los métodos tradicionales. Y de esta manera le vamos a ofrecer también a nuestros participantes, nuestros estudiantes, pues información muchísimo más atractiva y acorde a lo que ellos esperan por parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento importante que tiene la inteligencia artificial generativa es que se genera un clima de colaboración, ¿verdad? Porque permite la interacción entre docentes y estudiantes de otra manera. Pasó a la historia ese elemento de que el que todo se lo sabe es el docente y el estudiante simplemente viene a recibir información. Aquí se genera efectivamente un proceso que va en ambas direcciones, de docente a estudiante y de estudiantes a docentes, inclusive entre los docentes, donde vamos a compartir esa información. Un ejemplo bien claro lo tenemos en este proceso de formación virtual que ofrece la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde no solamente interactuamos estudiantes y docentes, sino que también entre los mismos docentes podemos compartir información y mejorarla a través de la inteligencia artificial. Y por último, uno de los elementos esenciales, considero yo, que es importante y es lo que nos hace definitivamente diferenciarnos de las máquinas, es la ética. Nosotros debemos tener muy presente los desafíos éticos que tenemos que considerar, y uno de ellos, por ejemplo, es salvaguardar todo lo que es la privacidad, tanto de los estudiantes como de los docentes cuando interactuamos con la inteligencia artificial, y replicar la importancia que tiene esos elementos éticos con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el plagio, ¿verdad? Que es copiar ideas de otra persona, de repente a través de la inteligencia artificial pudiese verse diluida. Entonces nosotros como docentes tenemos que siempre tener presente de manera responsable y consciente que si yo voy a hacer mención de alguna idea o de algún principio o de alguna propuesta, bien sea de algún otro autor que se está generando a través de la inteligencia artificial, pues entonces tratar de que la misma inteligencia artificial nos mencione, nos indique cuál fue la fuente, cuál es el documento de origen por la cual ella hace esa recomendación, y respetar dentro de todo lo que es el derecho de autor. Bien. Bien, y para finalizar, les propongo realizar la actividad número 3, que consiste en aprender a describir y a solicitar un prompt a cualquier elemento de inteligencia artificial generativa que ustedes utilicen en relación a la obra de arte Batalla de Carabobo, Muerte de Cedeño y Plaza de Martín Tovar y Tovar. Esta obra de arte está en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Y la idea es que ustedes elaboren un prompt donde soliciten información detallada que sea de su interés, bien sea la perspectiva militar, artística, uso de sombras, colores, historia que tuvo que preparar el pintor para realizar la obra. Bien, eso lo van a entregar en un formato digital donde van a plasmar el prompt que elaboraron, la respuesta que dio inteligencia artificial, y van a mencionar qué tipo de inteligencia artificial fue la que consultaron. Lo van a entregar el 31 de mayo del 2025. Bueno, espero que esta unidad temática sea un elemento de motivación para continuar avanzando en todo lo que es el proceso de formación continua y permanente de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Éxitos.